sobre todo en aquellos donde se sufre cualquier tipo de dictadura, de derecha, de izquierda, de la que ustedes quieran, de aquellos que han engendrado una serie de, una cantidad enorme de gente que ha tenido que dejar su tierra, ha dejado todo detrás para irse a aventurar a Estados Unidos, a otros países como Panamá en estos momentos, que estamos llenos de venezolanos, de cubanos que contribuyen día a día a fortalecer nuestra democracia. Porque este es un libro universal. Porque Arnulfo Arias comparte allí lo que él sentía, lo que él experimentaba junto a Mireya aquí en Estados Unidos, lo que él experimentó en la Argentina en la década del 40, lo que él experimentaba, lo que él describía cuando estuvo estudiando en los Estados Unidos, en Europa, en los Estados Unidos, en Europa cuando fue diplomático ante 5 naciones, desde 1936 a 1939. Él vertía todas esas cosas en sus diarios. Pero la lección, el legado más grande que dejó él, fue un legado de abrirse él en esos diarios y decir todo lo que él sentía y lo que él vivía en el exilio. Y que es, sobre todo, una lección de esperanza para todos los venezolanos, para todos los cubanos. No pierdan la esperanza de que van a volver. Arnulfo Arias, estando en el exilio, jamás, y me lo pueden confirmar los que están aquí, que compartieron el exilio con él aquí en Miami, nunca les dio un atisbo de desesperanza ni de pesimismo. Él cargaba eso y se lo tragaba. Ni a su esposa le demostraba negativismo. Él siempre positivo. No te preocupes, algún día vamos a regresar, pero vamos a regresar. Y esas cosas terminaron por agravar su salud. Él venía sufriendo del corazón desde hacía años, pero hasta eso él se lo callaba. Y él no demostraba esas cosas. Eso es un líder, no el que va adelante, sino el que es consecuente con su lucha, se traga las cosas malas y así apoya a los que beben el vino amargo del exilio junto a él. Y los panameños que estuvieron aquí con Arnulfo Arias le deben eso. Los que regresaron y los que se quedaron le deben eso, haber sobrevivido, haber llegado hasta ahora a Arnulfo Arias, esa fortaleza que él les dio. Él irradiaba un magnetismo que muy pocos líderes en América Latina han tenido. Por eso es que Arnulfo Arias se proyecta como un líder democrático continental. Así lo registraba el Miami Herald en aquellos tiempos. Me decía alguien que ellos tenían una sección Tropics, creo que se llamaba, y que ahí salió un reportaje donde decían que Arnulfo Arias fue uno de los primeros líderes democráticos en América Latina, y es así. Él comenzó su lucha en los años 30 en un movimiento que se llamó Movimiento de Acción Comunal allá en Panamá en 1931, que derrocó a un gobierno. Pero fue un movimiento, a diferencia de otros que hemos visto posteriormente, un movimiento liderado por jóvenes, profesionales, trabajadores y el pueblo mismo que buscaban un nuevo horizonte. Ahí fue que comenzó Arnulfo Arias su lucha, nunca cejó. Y llegó la época del 40. Llegó a la presidencia. Y lo sacaron de la presidencia. Y
se fue al exilio a Argentina y volvió en 1945 después de haber perdido a su madre aquí allá en Panamá y no lo dejaron regresar. Ese dolor se lo tragó. Cuando pisó el terruño patrio en el año 45, después de los actos de recibimiento, él se fue hacia Penonomé. Buscó un amigo para que lo llevara al cementerio. Estaba cerrado el cementerio. Saltó la cerca del cementerio y se arrodilló a rezarle a su madre. Y a llorar allí. Lágrimas que no vio nadie, los ojos de Arnulfo Arias. Pero Arnulfo Arias lloraba. Y aquí están los diarios. Un hombre que lloraba, que lloró amigos, lloró traiciones, lloró a su madre, lloró a su hermano Armodio cuando murió. Y así siguió. Se metía en su finca y allá lo iban a buscar. Lo iban a buscar hasta los medios de comunicación internacionales, aquellas revistas famosas, Newsweek, Times, allá lo iban a entrevistar. Los embajadores de Panamá, de los Estados Unidos, lo iban a visitar. Él no buscaba ningún embajador, lo iban a buscar allá, porque era un hombre que tenía un magnetismo increíble y atraía tanto a mujeres como a hombres, en el sentido correcto de la palabra. Siguió trabajando, siguió ocupado en sus cosas. Y llegaron las elecciones de 1948, revoltura tremenda en la política panameña. Por fin alcanza la presidencia. Pero su destino estaba marcado, pero no para morir. Hay una cosa interesante, voy a hacer un alto ahí para recordar algo. Arnulfo Arias fue un hombre marcado, no sé si por el destino, pero las fechas eran muy importantes en su vida. Cuando él tenía 2 meses de nacido, nació en Penonomé. Nosotros éramos parte de Colombia, éramos el departamento de Panamá. Y Panamá se debatía dentro de la guerra de los 1000 días, liberales contra conservadores. Los colombianos nos mandaron esa guerra para el hijo de Panamá. Y Arnulfo Arias era un bebé de 2 meses, era octubre de 1901, y su familia vivía en Penonomé. Y ese 10 de octubre, el guerrillero liberal Victoriano Lorenzo le manda un mensaje a los penonomeños, conservadores en su mayoría. Tienen 24 horas para salir. Sale en la madrugada del día 11, el día siguiente sale la caravana de familias conservadoras, entre esas la de Antonio Arias y Carmen Madero. Van rumbo a un puerto que se llama ya el Puerto del Galo, se llamaba el Puerto del Galo, a tomar 2 embarcaciones que los llevarían a la capital, que estaba en manos de los conservadores. Pero en el camino se encuentran con unos guerrilleros liberales y los soldados conservadores que iban con ellos, desobediendo las órdenes de sus comandantes, matan a los guerrilleros liberales. Y eso llega a los oídos de Victoriano Lorenzo, que estaba en una hacienda cerca de Penonomé. Y el hombre da la orden de atacar a las familias, a los soldados que iban hacia Puerto del Galo. Y se forma la balacera. Era la mañana del 11 de octubre de 1901. Y en medio de la balacera, Antonio Arias mete a su familia en un bohío. Pero la conflagración era tan grande que él, con la desesperación, rompe una de las paredes de atrás del bohío para meter a su familia en el monte. Y una bala disparada tal vez por un liberal o por un conservador roza el vientre del bebé Arnulfo Arias. 11 de octubre de 1901, una fecha que sería fatal en la vida de Arnulfo Arias.
El 11 de octubre de 1960, Arnulfo Arias firma la notificación de que sus derechos civiles habían sido restituidos. En 1951, cuando lo tumbaron a él, lo derrocaron, lo juzgaron, ¿se acuerdan? Y que él leía Kon-Tiki, en un desprecio literario contra todos sus juzgadores, y lo metieron en la cárcel, y después salió, y les quitaron en ese juicio los derechos civiles de por vida, una violación tremenda. Pero en 1960 el presidente Roberto Francisco Chiari le restituyó sus derechos, y él firmó esa nota el 11 de octubre de 1960. Y el 11 de octubre de 1968 derrocan a Arnulfo Arias. Una fecha fatídica. Hay quienes hablan de las coincidencias. Yo no creo en las coincidencias. No sé si ustedes creen en las cosas esotéricas o no creen en las cosas esotéricas. Yo no se las vendo a nadie. Pero eso está ahí. Y como esas, ustedes van a leer muchas cosas interesantes en la vida de Arnulfo Arias. Es más, después de la escritura de este libro, la señora Mireya, Arnulfito y yo hemos vivido unas experiencias, y lo mismo Patricia, que estuvo en Panamá, hemos vivido unas experiencias que la verdad que nos dejan los pelos de punta. Pero eso lo cuento más tarde. En la presidencia de 1951, lo derrocan de la manera más vil y sangrienta. Y Arnulfo Arias, quizás luchando internamente contra eso que él creía de que la presidencia, una presidencia de la República no valía la gota de ni un solo panameño, no pudo atajar el entusiasmo de los estudiantes, de la juventud que se volcó en la presidencia, a defenderlo a él, en una lucha desigual, atacado por la Policía Nacional con armas. Ya la Policía Nacional había sido armada. Pero ¿por qué esos jóvenes hicieron eso? Jóvenes que estudiaban en el Instituto Nacional. Ahí comenzó la Universidad de Panamá, en el Instituto Nacional. Y se iban caminando desde el Instituto Nacional, el que conoce la ciudad de Panamá, y se iban hasta la presidencia de la República. Ya, presidente, aquí estamos para defenderlo a usted. ¿Cómo esa gente hacía eso? Por el carisma, por el magnetismo que tenía ese hombre. Él no mandaba a nadie a disparar, ni mandaba a nadie a morir. La gente se sacrificaba por él. Lo derrocaron, dijo volveremos en las escalinatas de la presidencia, lo juzgaron, lo mandaron a la cárcel, lo soltaron, se fue para Arcoíris. En 1955 matan al presidente Remón y lo van a buscar a él. No tenían nada que ver, ni sabían esa cuestión de ese asesinato, ni sabía lo que había sucedido en la ciudad de Panamá. Y lo meten en la cárcel de David. Y el jefe de la cárcel le da órdenes a la policía: me cuidan a este señor aquí toda la noche, ¿eh? Me lo vigilan. Y el hombre se fue. A la mañana siguiente, muy sarcástico: doctor Arias, ¿cómo pasó la noche? Y yo, feliz, caminando por todas las calles de París. Y el oficial, pero óigame, yo no le dije que lo vigilara. No, pero si él no ha salido de aquí. Ese era Arnulfo Arias. Esa era su formación. Él creía en eso. Y como esas cosas, ese ejemplo ustedes lo van a ver a lo largo del libro. Eso lo escribían. Eso lo testimoniaron varias personas. Muere su esposa Ana Matilde en 1955. Y ese hombre entra en una depresión que, si yo pudiera determinar y hacer un examen de las páginas de su diario que escribió durante los próximos años, estarían llenas de lágrimas y de la sal del cuerpo.
el dolor de ese hombre estaba aquí. Como amó a Ana Matilde Linares. Qué bárbaro. Ese hombre no vivía y soñaba con ella. Ahí están descritos los sueños que tenía con ella. Ese cordón de plata que logran muy pocas parejas o personas en el mundo, lo desarrolló con Ana Matilde Linares. Casi nadie. Porque ese cordón de plata vino después con esta muñeca de plata que está aquí. Porcelana. De porcelana. Y Arnulfo Arias siguió viviendo y siguió deprimido. Es una etapa bien melancólica de Arnulfo Arias. Ustedes la pueden describir perfectamente en el libro a través de sus diarios. Y llega a 1964 y conoce a Mireya Moscoso. Y ahí se ve lo que él escribe cuando la conoce. Me invitaron a una fiesta en la playa. Conocí a dos muchachas. La primera, un poco falsa. La segunda, promete. Y después comenzó el flirteo y comenzó él a cortejarla como el gran caballero, eso de los que han desaparecido, esos de capa larga, con esa prestancia que tenía, que conservó Arnulfo Arias toda su vida. Elegante. Caramba, y ahí está, en sus diarios, comenzó una relación. 4 años en Panamá desde que la conocí. Y Mireya, que tenía 18 años cuando él la conoció, tuvo que tomar el camino del exilio. Otra mujer se rinde, no, vete tú, no. Tú, Mireya. Con él, porque ella era parte de él. Arnulfo Arias se enamoró de Mireya Moscoso y se lo llegó a decir una vez, muchos años después, que no sabía cuál de sus dos esposas había sido la mejor. Y Arnulfo Arias estaba aquí, pero su corazón permanecía en Panamá. Él siempre pensaba y sufría todo lo que sucedía en Panamá. Ese magnetismo del que yo les hablo a ustedes lo van a encontrar en algunos testimonios allí. El libro tiene 2 o 3 partes. Primero, una descripción histórica de los primeros años del doctor Arias. Luego, un resumen de todo lo más importante que hay en sus diarios. Un testimonio, pero de los últimos 25 años de vida de Mireya con él. Y después una serie de testimonios que busqué yo por todo el país. De gente que en alguna forma Arnulfo Arias los tocó. Que no los ha soltado, porque ese hombre le metió la mano en el corazón a cada una de esas personas y todavía lo tienen ahí. Son arnulfistas, seguidores de Arnulfo Arias. Y en 1968, a las pocas horas del golpe, a mí me impresionó entrevistar a gente que hoy tiene muletas, bastones, están enfermos, están retirados, pero que en esa época eran jovencitos, tenían sus vaquitas, sembradíos, tenían a su mujer y a sus hijos. Y cuando se enteraron de que Arnulfo, su presidente por el cual habían votado, lo habían tumbado, y ellos dijeron, no, esto hay que defenderlo. Y se metieron en las montañas de Chiriquí, con las manos vacías.
porque lo único que conseguían eran escopetitas de 16 gauge de un tiro o rifle 22 contra una Guardia Nacional que estaba armada hasta los dientes. Entonces yo pensaba, pero esta gente, yo le preguntaba a uno de ellos, dije, oye, pero ustedes tenían a sus mujeres, tenían todo, porque ustedes se metieron en la montaña fría, ¿qué comían? No, comíamos lo que cazábamos. Es muy difícil, pero es que nosotros creíamos en que al doctor Arias había que restituirlo porque fue el presidente, punto. Y nosotros creíamos en la Constitución. Y nosotros queríamos que él terminara su presidencia. Y lo que le hicieron no era justo. Y muchos sufrieron. Las torturas que se narran ahí, las cosas horrorosas, créanme que yo las tuve que editar un poco porque eran sobrecogedoras. Y no era quizás el centro del libro. Pero con lo poco que hay ahí, ustedes pueden darse cuenta de que ninguna dictadura es blanda. Ninguna dictadura es blanda. Y cuando él estando en Estados Unidos, que no salió huyendo a Arnulfo, él corrió cuando Mireya lo dejó en su casa a cambiarse y a buscar una pistola para irse a la presidencia porque él iba a entrar a presidencia y a hacer respetar su investidura. Pero como ya era un plan que había sido urdido mucho tiempo antes, ya la ciudad estaba tomada por la Guardia Nacional. Y no tuvo otro remedio que irse a la zona, pero no a refugiarse, sino a decirles a los americanos, oigan, ustedes tienen responsabilidad en esto, tienen que velar cómo ustedes restituyen la constitucionalidad en Panamá. Pero no se quedó tranquilo. Él hizo planes. Él hizo planes para irse disfrazado, si no me equivoco, de obispo para Chiriquí y meterse en la montaña. Pero lo tenían vigilado. Lo agarraron, lo metieron en un avión militar y váyanse para Estados Unidos. Y no lo dejaron salir más de ahí. No lo dejaron salir más de aquí. Porque cuando pudo volver, no lo pudo hacer. Le cancelaron la visa. ¿Sí es o no? ¿Es o no? Así es. La mexicana. La mexicana. No lo dejaron salir por mí. Y así pasaron 10 años. Soportando sobre sus espaldas la responsabilidad, porque él se sentía responsable de la gente que mataban en Panamá. Cuando le decían que habían asesinado, enterrado a un señor en silla de ruedas, vivo, o que habían amarrado a una mujer campesina para que se la comieran los animales de la selva, así, o tiraban a alguien de un helicóptero con un saco. No crean que la dictadura de Panamá fue blanda. La dictadura de Panamá fue tan horrorosa como cualquiera. A mí que no me vengan a hablar de dictaduras buena gente y otras de dictaduras malas, porque Noriega no fue el único maldito que hubo en esa dictadura. Todos tienen la culpa y la responsabilidad. Y Arnulfo Arias vivió desde el exilio las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. Y es lo único que decía, y créanme, se reunía con altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluso con Robert Anderson. Pero no porque lo buscaran, lo buscaban a él. Y él les decía, Panamá lo que quiere es un trato justo. Sí, se opuso en algún momento a los tratados, pero era por la gente que lo estaban manejando. Pero después se firmaron los tratados. Vamos a regresar. Porque ese fue el compromiso que hizo Torrijos con Carter. Tiene que dejar entrar a todos los exiliados. Y así volvió. Y cuando volvió, eso fue como que el pueblo dijera, mire, yo vivía en un apartamento
o barrio. Yo tenía mis banderas arnulfistas escondidas, porque no es verdad que me iban a meter en la cárcel a mí. Pero el día que Arnulfo volvió, yo vivía en la casa, en una casa enfrente de una hermana de Omar Torrijos. Y yo cuando le trabé las dos banderas a mi carro, yo salí del garaje para la concentración y me ve el chofer de la señora Torrijos, me dice: ¿tú eres arnulfista? La vida. Y salimos debajo de las piedras. Y no te extrañes cuántos de aquí van. Y no arnulfistas. Y eso fue una demostración del pueblo panameño. O sea, esa frustración de que no podía manifestarse, ahí está. Y llegaron a Santana, la Plaza Democrática de Santana. Y en Santana el pueblo le gritaba: ¡presidencia! ¡Presidencia! ¡Vámonos para la presidencia! Y Arnulfo responsablemente dijo: ¡no! ¡No! Una presidencia no vale la pena que se derrame la gota de ningún panameño, porque los van a masacrar. Y años después repetiría la misma palabra a dirigentes políticos que estaban con él y que querían hacer una locura. Y Arnulfo volvió y recorrió el país junto con Mireya, junto con su muñeca de porcelana, y la fue enseñando y la fue formando y le fue orientando. No dejaba que se metiera en política. No es necesario que se metiera en política. Ella, con ver el ejemplo de Arnulfo, era suficiente. Y lo que hablaban en privado, muchas cosas no las he puesto aquí. Al próximo. Y la fue guiando. Y la fue guiando. Pero él amaba tanto a su país que él, a pesar de los problemas que tuvo en la vista, que tuvo en el corazón, él seguía para adelante. Y él veía cómo se iba perdiendo el país en manos de estos bandidos que nos gobernaban. Y llegó y se enfermó grave y tuvo que venir acá. Pero a pesar de eso, le dijo a Mireya un día, dando un boquete: vámonos para Panamá. ¿Por qué? Porque voy a ser candidato a presidente en 1984. Pues pero ¿hasta cuándo tú vas a sacrificarte? Yo no te lo estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Agarra el carro que nos vamos para Panamá. Y corrió para la presidencia en 1984. Y le hicieron un fraude nuevamente. Eso no lo iban a soltar ellos. Ellos no lo iban a soltar. Y ese día de las elecciones, cuando estaban contando los votos, él estaba con Mireya y su gente y los demás copartidarios en el centro político. Y llega esta dama, una conocida política panameña, que en ese momento pues respaldaba al doctorado. ¿Y usted qué hace aquí? Usted tiene que ir para la calle. Usted tiene que hacer algo. Usted no puede quedarse que le roben. Jovencita. Sí decía él, jovencita. ¿Cuánto le digo jovencita aquí? Ah, bueno. Jovencita. Si usted quiere ir para la calle, usted se hace responsable de lo que le pase a usted y a los que le siguen. La presidencia, una presidencia no vale una gota de sangre de un pan. Y Arnulfo volvió a tragarse eso, ese dolor. Y yo me imagino que eso debe afectarle también a uno el orgullo, todo. Entonces él se tragó eso. Y él, siendo un estadista, un líder, se fue con Mireya para su finca. Y comenzaron los movimientos contra la dictadura ya en 1987.
cuando se formó la Cruzada Civilista. Ustedes conocen ese movimiento, en junio de 1987. Claro. Usted que está aquí es víctima de eso. Yo tengo todo el cuerpo lleno de plomo. Me agarraron con 2 escopetazos de Viernes Negro famoso, me llenaron de plomo por todo. En Viernes Negro. Pero ese día, ahí estaba Arnulfo. Yo voy para la calle a sus 86 años, ¿no? 86 años tenía. Y allá estuvo en un carro descapotable, enfrente de Cabulú Continente de Media Vía España. Y los animales estos disparando perdigones y de todo. ¡Para! Pero ya su cuerpo no podía. En 1988, como él decía, murió aquí en su cuerpo físico, murió la envoltura terrenal, y él comenzó su evolución espiritual. Así decía él cuando moría alguien que se desaparecía, alguien que él quería mucho. Él obviamente se afligía. Comenzó su evolución espiritual. Un hombre que tenía una concepción elevadísima del universo. Un hombre que se proyecta como un estadista, como una figura en América Latina, porque este libro trae un mensaje de amor. ¿Por qué trae un mensaje de amor? No por el amor solamente que sintió por Ana Matilde y por Mireya, sino por el amor a la patria, por el amor a sus congéneres, por el amor a sus amigos, por el amor a sus empleados, al campesino con el que se sentaba. Él llega a un lugar y los campesinos, no, venga, en una silla, no, en un taburete, yo me siento ahí contra un horcón de uno de los y se ponía a conversar de tú a tú con el campesino. Ese era el único que le decía tú, lo tuteaba, no dejaba que nadie lo tuteara. El único que lo podía tutear era el campesino, nadie más. Alguien le llegó, oye, no, espera un momentito. Yo me quemé las pestañas por 8 años cuidando medicina. Dígame doctor o dígame usted. Y yo no somos amigos. Él no consideraba amigos. Él tenía conocidos. Y así se lo aconsejaba Mireya. ¿Sirvió o no sirvió ese consejo? Bastante. Y aún así hubo traición. Pero bueno, el legado de amor que él deja para América Latina es para los sufridos de América Latina. No pierdan la esperanza. No dejen de luchar. Los que salieron de sus países van a volver al mundo. La maldición se acaba algún día. Más temprano que tarde, más tarde que temprano. Por eso es que para nosotros es tan importante que no solo los panameños lean este libro, que lo lean los latinoamericanos. Y que lo lean también los americanos para que vean los pecadillos que ellos cometían en esa época. No, siguen cometiéndolo por otros niveles, pero los pecadillos que cometían, porque Arnulfo las 3 veces que lo tumbaron, gracias a la ayuda de los gringos, los americanos, los gringos, decimos nosotros. Pero eso queda. Por esto queda este libro como un legado, como un ofrecimiento, como un homenaje al amor. Porque además de eso, ustedes aquí no van a encontrar una palabra de odio. Cuando murió Torrijos, en 1981, él lo único que escribió fue, cada quien tiene su karma, y él pagó lo que hizo, que siga su camino, su evolución espiritual. Otro no hubiera escrito eso. Entonces es un libro de esperanza, que se aplica. El Arnulfoaria puede ser un Arnulfoaria no de Panamá, de cualquier país de América Latina, cualquier país donde se sufre. Esa es la proyección del libro. Lo que yo viví, mi vida, cómo la viví, sobre todo en los exilios, cómo fui yo. Ese hombre que ya había sido presidente 3 veces y que escribía aquí. Hoy no está Mireya. Barrí la sala,
acomodé la recámara, me cociné el almuerzo y le hice la comida a Kimba, mi perro. Cuando tú tienes a un hombre como Arnulfo Arias en un pedestal, que ha sido estadista, ha sido presidente, óyeme, tú lees eso, pues este hombre ¿qué está hecho? ¿Qué resiliencia tiene este hombre? Alguien por ahí en un periódico en Panamá escribió una glosa de esas anónimas, que los panameñistas de vieja data estaban ofendidos porque a Mireya, bueno, porque al doctor Arias lo ponían a barrer y a cocinar. Ponía a barrer. ¿Quién le daba órdenes a Arnulfo Arias? Por Dios, hombre. Él lo hacía porque le salía, lo tenía que hacer. Pero yo estaba de viaje. Así es. No, sí. Yo no ponía. Sí, otro no lo hace. Y ella llega y encuentra la casa que es un desastre. Pero esa es otra lección que yo le digo a mis hijos, que esa es otra lección de vida. ¿Por qué? Porque los muchachos están acostumbrados a que todos se lo hagan o no hacen nada. Y los muchachos tienen que salir y valerse y enfrentar la vida y enfrentar todo. Para que sepan cómo es la cosa. Y que después cuando están solos eso les sirve para seguir adelante. Pero no pueden ser dependientes. Nosotros hemos fabricado en Panamá una nueva casta de jóvenes. Ustedes han oído hablar de los ninis. Ajá. Ni trabajan, Ni trabajan, ni estudian, ni nada. Los ni ninis. estudian. Los ninis. En Chile Eso abunda también por dicen todos los lados. ninis. No es de Panamá nada más. Ojalá leyeran este libro. Ese no era nini. Ese no era niño. Porque desde chico tuvo que salir y valerse. A pesar de que vivía con las hermanas en Hardwick, en Oneonta, tuvo que valerse. Tuvo que valerse. No les cuento más. Porque ahora viene doña Mireya. Ya tiene cosas bonitas. Pero tienen el libro y ojalá lo digan. Muchas gracias. Muchas gracias.